Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. Continuando con el tema que nos ocupa, que es el hormigón atendiendo a las características que exige el código estructural, vamos a hablar hoy de las características del hormigón en estado fresco. Las características del hormigón pueden ser diferentes y son diferentes cuando está en estado fresco, sea en estado fluido pastoso, a cuando está en estado sólido. Por ejemplo, la consistencia, que es una de las características fundamentales del hormigón en estado fresco, es una de las cosas que veremos hoy. Pues comenzamos. Las características que definen y de las que depende el hormigón fresco son la docilidad o consistencia, homogeneidad, peso específico, contenido de aire ocluido y retracción plástica. Y son las que vamos a ver a continuación. La docilidad es el conjunto de propiedades que tienden a facilitar la puesta en obra del hormigón fresco, con los medios de compactación adecuados. La docilidad depende de el cemento, aumenta con la cantidad de cemento y con la finura de molido de este material. Áridos. El árido fino aumenta la docilidad del hormigón, pero el aumento de contenido de arena incrementa la cantidad de agua que hay que utilizar para el amasado de ese hormigón. El agua. Cuanto más cantidad de agua, mayor es la docilidad que tiene el hormigón, pero también disminuye la resistencia de este material. Y los aditivos. El empleo de aditivos plastificantes o superplastificantes aumentan la docilidad del hormigón, reduciendo o manteniendo muy baja la relación agua-cemento. Da como consecuencia unos hormigones de alta resistencia, pero de una docilidad adecuada. La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de la puesta en obra y la compactación de ese hormigón, bien por vibrado, bien por picado, etc., el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad, con los recubrimientos exigibles, y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. En esta fotografía que veis se ven las armaduras, hay coqueras, la compactación, la docilidad ha sido muy mala y consecuentemente la compactación del hormigón ha dejado un montón de fallos en ese muro de estructura. La docilidad del hormigón se valora determinando la consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es la resistencia que opone el hormigón fresco a experimentar algunas deformaciones. Se determina mediante el ensayo de asentamiento, según la norma UNE 12350-2, y es el ensayo del cono de Abrams. El cono de Abrams, tenéis ahí algunas fotografías, es un tronco de cono metálico, hueco por dentro, sin la tapa de arriba ni la de abajo, la cual tiene 30 centímetros, 300 milímetros de altura y 10 centímetros de abertura de diámetro en la boca superior y 20 en la boca inferior. ¿Qué proceso utilizamos para hacer la consistencia mediante el cono de Abrams? En primer lugar, se llena el cono de Abrams en 3 tongadas, picando cada una de ellas con una barra 25 veces. Veis en esta fotografía, en esta parte de abajo, veis cómo se hace una primera tongada, se pincha 25 veces, se rellena una segunda tongada, se pincha 25 veces y por último se hace la última tongada y otras 25 veces, cosiendo las tongadas mediante la barra.
en la parte de arriba veis cómo está picando el operario la tongada correspondiente. A continuación, se levanta el cono vertical para medir el descenso. Veis ahí arriba cómo colocan el cono al revés para estar más próximo de la masa. Con la misma barra que se ha picado o con una regla se coloca horizontal. Son 30 centímetros desde el suelo hasta donde está la barra y con 1 metro se mide la distancia de caída o la bajada de la masa. Se mide el descenso en milímetros. Antiguamente eran centímetros, ahora se mide en milímetros. Se deben de hacer 2 determinaciones de cada masada controlada. Con estos valores, ¿qué hacemos? Pues la consistencia del hormigón utilizado será la especificada lógicamente en proyecto, definiéndola según el artículo 33.5 del Código Estructural del 2021. ¿Qué dice el código? Pues que las consistencias con el cono de Abrams puede ser seca, plástica, blanda, fluida y líquida. Y el asentamiento en milímetros que se debe producir, incluida ya la tolerancia, será la seca, no puede extender esa masa entre 0 y 30 milímetros, la plástica entre 20 y 50, la blanda entre 40 y 100, la fluida entre 90 y 160 y la líquida entre 150 y 220. Acordaos que esa consistencia viene reflejada en la tipificación del hormigón. Por ejemplo, en esta tipificación del hormigón, hormigón armado de una resistencia de 30, consistencia fluida, tamaño máximo del árido 16 y ambiente de exposición XC3, esa F significa el tipo de consistencia que debe tener ese hormigón cuando llegue a obra. Es consistencia fluida. En las obras de edificación, para pilares, forjados, vigas, se utilizará siempre consistencia fluida, salvo que haya una justificación en contra que decida otro tipo de consistencia. Y eso lo pone el código estructural. Siempre consistencia fluida. Evidentemente, si estamos haciendo una rampa inclinada con una pendiente o una escalera, pues no vamos a poner consistencia fluida porque se nos iría todo el hormigón hacia la parte de abajo, tendrá que ser un poquito más seca para poder darle esa pendiente que queremos. Pero en forjados horizontales, en pilares, en vigas, en la mayoría de los elementos estructurales de hormigón de edificación, siempre se utilizará la consistencia fluida. Veamos un ejemplo. Tenemos ahí que queremos determinar si aceptamos o rechazamos respecto a la consistencia un hormigón que ha llegado a la obra y que es un hormigón pues de resistencia, hormigón armado de resistencia 30 megapascales, 30 newton milímetro cuadrado, consistencia fluida, tamaño máximo del árido 16 y el ambiente es XC2 más XA1. ¿Qué se han obtenido? Se han obtenido 2 lecturas, hemos hecho el cono de Abrams 2 veces y la primera lectura del cono de Abrams, en el primer cono de Abrams hemos obtenido un descenso de 120 milímetros y en el segundo cono de 140 milímetros. Una vez que tenemos las 2 determinaciones, hallaremos la media. La media aritmética, 120 más 140 dividido por 2, me da que la media es 130. Y miramos, como la consistencia es fluida, miramos cuál es el intervalo en el que tiene que estar nuestra consistencia para decidir si es fluida. Y el intervalo con el intervalo resultante en milímetros será de 90 a 160. Como 130 está dentro de ese intervalo de 90 a 160, esa consistencia es correcta. Tiene consistencia fluida.
Si fuera menos de 90 o más de 160, la consistencia sería en un caso blanda, en el otro líquida, y no sería aceptado ese hormigón por una consistencia inadecuada, una por falta de fluidez y la otra por exceso de fluidez. Salvo justificación específica en aplicaciones que así lo requieran, no se emplearán consistencias secas ni plásticas. Además, no podrá emplearse la consistencia líquida, salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes. No echando más agua obtenemos una consistencia líquida, sino que se permite el uso en determinados casos de la consistencia líquida, siempre que se haya obtenido a base de añadir aditivos superplastificantes, con una relación agua-cemento baja, porque si ponemos más agua de la necesaria, para obtener esa consistencia lo que estamos es debilitando o bajando la resistencia del hormigón. En obras de edificación ya hemos dicho que los pilares, los forjados, las vigas se utilizarán siempre con consistencia fluida, salvo que se justifique el uso de otro tipo. Esta consistencia también es aplicable en elementos de ingeniería civil, en especial los que pudieran estar densamente armados, con una gran cantidad de armadura, como pueden ser los tableros de puentes o los estribos. La homogeneidad es otra de las características del hormigón fresco. Al fabricar un hormigón hemos de mezclar el líquido con varios sólidos de naturaleza y tamaño distinto. Un líquido, el agua, con unos sólidos que son el cemento, la arena, la grava, que son de naturaleza distinta y además de tamaños diferentes. Esta mezcla debe ser muy homogénea. Todos los elementos deben de hacer un conjunto, no estar separados o disgregados. Es preciso cuidar su puesta en obra para que el hormigón conserve esa homogeneidad obtenida en la hormigonera, para evitar que se produzca la segregación, separación de materiales normalmente por su densidad, de tal manera que cuando vamos a hormigonar un pilar no debemos echar el hormigón en caída libre desde una altura excesiva, porque siempre caerán los elementos más pesados antes que los menos pesados. Veis ahí en esa foto lo que es una segregación. Ahí se ha separado totalmente la grava, la lechada se ha ido por otro lado, la arena pues no sabemos dónde está, y evidentemente las armaduras aparecen vistas y es un auténtico desastre. Hay que evitar, y eso es una falta de homogeneidad total. La densidad, ya sabéis lo que es, siempre estamos hablando, densidad es el peso partido o dividido por el volumen de un material. La densidad del hormigón fresco disminuye a medida que el contenido de agua aumenta. Cuanto más agua, más baja es su densidad. Y a medida que aumentan los poros que existen en el hormigón. Cuanto más poros, más baja es la densidad, es menor el peso respecto a su volumen. ¿Cómo aumenta la densidad del hormigón? Al aumentar el contenido de cemento, aumenta la densidad del hormigón. Al disminuir la relación agua-cemento, aumenta la densidad del hormigón. Al disminuir el contenido de poros, lógicamente también aumenta la densidad. La densidad da una idea de la calidad del hormigón. A igualdad de componentes, cuanto mayor es la densidad, mejor será el hormigón. Y esta característica ya sabéis que se mide en kilos por metro cúbico. El aire ocluido. El hormigón, al no ser un material impermeable, tiene cierta cantidad de burbujas de aire, lo que llamamos aire ocluido,
que puede presentar hasta un 6% del volumen del hormigón. En la primera foto veis ahí una superficie de hormigón pues con una notable cantidad de poros. El aparato que veis aquí a mi lado es el recipiente Washington que se utiliza para la determinación del aire ocluido en un hormigón. También puede producirse el aire ocluido mediante la adición de inclusores de aire que producen burbujas de aire en proporción entre el 2 y el 6% del volumen de hormigón para que sea eficaz. Hay algunos hormigones en los que es exigible o se exige que haya un cierto aire ocluido y este aire ocluido puede llegar hasta el 6% del volumen del hormigón. Cuando un hormigón esté sometido a las clases de exposición de XF2 y XF4, recordar en el vídeo de los ambientes que es XF2 y XF4, se deberá introducir un contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%, determinado de acuerdo con la norma UNE 12350-7 y utilizando el aparato de Washington. La retracción plástica o contracción es la disminución de volumen que sufre un hormigón durante la fase de fraguado. Cuando el hormigón empieza a pasar de estado fresco a estado sólido, de estado plástico a estado sólido, empieza el fraguado, se produce una retracción, un encogimiento de la masa. La contracción plástica del hormigón fresco se produce en la etapa inicial del fraguado hasta el final del fraguado o primer endurecimiento. Cuando empieza a fraguar el hormigón, se produce una retracción que acompañará continuamente al hormigón, incluso hasta los primeros momentos del endurecimiento, que es decir, ya ha fraguado totalmente. Es debida a la evaporación de agua en esa fase. Sabéis que el fraguado es una reacción exotérmica, desprende calor y consecuentemente va eliminando agua por evaporación y esa evaporación del agua produce encogimiento, produce retracción. Superficialmente da lugar a lo que se llama el afogarado. Ahí tenéis una foto de un afogarado, caracterizado por muchas fisuras próximas que se cruzan entre sí. Suelen detenerse cuando el hormigón alcanza una resistencia a compresión de aproximadamente 1 newton por milímetro cuadrado. El afogarado tampoco tiene mayor importancia, pero ahí está y no hay que asustarse cuando vemos una superficie así. Es falta de humedad. Si nosotros regamos abundantemente, hacemos un curado adecuado, ese agrietamiento, esa retracción será notablemente menor. La retracción o contracción ya hemos dicho que es una disminución de volumen. Los factores que influyen en la retracción plástica son aumento de la retracción, pues alta dosificación de cemento, hay un mayor desprendimiento de calor y mayor evaporación de agua, mayor superficie de las piezas por unidad de volumen, es mucho más acusado la retracción plástica en la capa de compresión de un forjado que en un pilar o en una viga, el calor y la presencia de viento, estos son características ya ambientales en época muy calurosa o cuando existe una cantidad importante de viento, ese viento va extrayendo la humedad del hormigón y produce esa retracción plástica mucho más acusada. ¿Cómo se disminuye la retracción plástica? Utilizando aditivos que reduzcan la contracción. Hay aditivos que reducen esa contracción porque son retenedores de agua. O prevenir pérdidas rápidas de agua mediante
revestimiento de plástico de los elementos estructurales hormigonados, etcétera. Hay muchas formas y ya estamos dentro de un campo que es más la construcción que el estudio de materiales. Estas son las propiedades o características que tiene el hormigón fresco. Muy importantes, por cierto: la docilidad, consistencia, el aire ocluido, son elementos que hay que tener presentes a la hora de confeccionar y de puesta en obra del hormigón. En el próximo vídeo vamos a ver esas características, pero del hormigón endurecido. Bueno, pues os espero en el próximo programa y ya lo de siempre, que no faltéis, que paso lista.